Strange Fate. Capítulo 1. La guerra comienza. ¿Qué clase de ser era Gilgamesh? La información de Tinechhelk sobre él antes de su invocación era someramente la mejor. Sin embargo, solo con esa plata de conocimiento ella ha determinado destacar su destino y la posesión que ella heredó de sus ancestros en este espíritu heroico. Gilgamesh, el rey de los héroes. Hace miles de años, en lo que sería más tarde llamado Mesopotamia, allí reinaba un gran rey que se convertiría en el héroe de esa tierra. Durante los primeros días de los años en que los dioses aún vivían y la gente un mayor poder como individuos del que tienen ahora, este héroe nació de la unión hombre y dios, reinando sobre la ciudad fortaleza Uruk. Él fue conocido como un déspota que destruyó su país y como un rey que se levantó en el precipicio de la historia y trajo a la tierra una nueva era. A pesar del final que encontró, el hecho permaneció en Uruk, floreciendo como una nación de magnífico esplendor bajo el reinado de Gilgamesh. Se decía que su bóveda contenía todos los trabajos de los dioses y humanos, y se rumoreaba que eran las versiones originales de todos los Noble Fantasms usados por otros héroes años más tarde. En el pasado, este espíritu heroico, quien poseía gran divinidad, aparentemente había sido invocado en guerras del Santo Grial en la tierra conocida como Japón. Se dice que el poder de Gilgamesh sobrepasaba a muchos otros héroes y que él había emergido victorioso. De lo que Tine había oído, él era un hombre de muchas habilidades y era competente en todas las áreas, pero más importante, su estilo de combate era tan abrumador que dejó a todos los demás en una pausa. Las historias sobre levantar la ciudad fortaleza y colectar incontables tesoros por codicia había llamado su atención. Una vez que Tine comprometió con esta guerra del Santo Grial, ella se preparó para dejar de lado su integridad. Su lado necesitaba poder trascendental para poder tomar de vuelta sus tierras de la infracción de la codicia. En otras palabras, ella necesitaba ser aún más codiciosa que sus usurpadores. Así era, como Tine había sido criada. Entonces, ella sabía que tenía que ser implacable. Si Gilgamesh era un tirano que pisotearía que ya está tirado solo para eliminarlo, entonces que así sea. No importaba cuánto manchara su honor. Su gente perseguía a los infractores de su tierra y la limpiarían en su totalidad. Para completar la labor que había obtenido de sus ancestros, Tine intentó abandonar su corazón de niña y ofrecerse su completo ser al poderoso déspota. Ella no estaba asustada de la muerte. A lo que Tine de verdad le temía era nada más que a la continua violación de su tierra ancestral, al menos de los magos forasteros. Sin embargo, ella había calculado mal. Ella no estaba mal sobre la calidad de héroe de Gilgamesh. Tine, quien vivía en la era moderna, simplemente no entendía el verdadero significado de un héroe que había vivido en una era donde los dioses libremente se mezclaban con los humanos. No importaba si él era un rey tirano o benevolente. Ella había subestimado absolutamente la magnitud de su poder. Tine no tenía indicio de la abrumadora fuerza que se decía que el espíritu heroico en la armadura dorada había desplegado durante las guerras del Santo Grial previas. Sin embargo, para el espíritu heroico Gilgamesh, esos conflictos eran asuntos aburridos, sumidos en la presunción y locura, salvo por un breve momento. Entonces, ¿qué clase de ser era Gilgamesh? Después de que Tine jurara lealtad a él, ella vislumbraba una pista de la verdad. Él fue un hombre con disposición real para un rey y el alma heroica de un campeón. Cuando la prenda que el rey de los héroes le había dado fue arrebatada, ella vio un torrente de puro poder. Noche, norte de Snowfield, amplio valle. No eres más que una niña.
entonces actúa como tal. Mientras aún seas ignorantes en los caminos del mundo, simplemente regocíjate en la brillantez de mi reinado. Deberé esforzarme para hacerlo. Cuando Tine bajó su cabeza entre las palabras de Gilgamesh, eso ocurrió. ¿Eh? Un enorme fluir de energía mística cubrió el espacio alrededor y convergió el punto a un lado de Tine. ¿Eh? Era más que solo energía, el más puro elemento mágico que ella había visto en su vida. No, incluso tenía un aura divina en él, juntándose en la mano derecha del rey de los héroes y materializando en forma de una daga. ¿Una llave espada? Tine murmuró sin pensar. Gilgamesh altivamente respondió: No hables de esto en los mismos términos en las manos de ese payaso. Agarrando la llave espada, Gilgamesh giró su punto hacia el cielo. Esto es algo como un contrato, unido a mí con forma propia. Su tono parecía aburrido, pero su expresión contenía rasgos de alegría. Toma atención, Tine, y muéstrame tu prueba. ¿Eh? Ante Tine, cuya cabeza estaba inclinada, eso se abrió. La energía fluyendo de la llave espada aumentó en todo el espacio a los alrededores y abrió un portal en el mismo mundo. Los aliados de Tine, vestidos de negro, entraron y gritaron, pero las voces de la multitud, las cuales alcanzaban los centenares de personas, fueron silenciadas por el temblar del espacio. Parecía que las dimensiones se agitaran entre ellas, y sólo la voz de Gilgamesh claramente alcanzaba los oídos de Tine. Conoce esto, mis súbditos jamás serían impresionados por un mero juego de niños. Mientras él hablaba, la distorsión del espacio convergía en un solo punto. Una simple espada emergió de la distorsión frente a Gilgamesh. No era nada como la llave espada anterior, pero ciertamente no era un arma normal. La espada tenía una hoja de extraña forma. Como si lo estuviera disfrutando, Gilgamesh habló directamente a la espada. Oh, Ea, debe ser desagradable despertar de tu letargo, pero pronto te proveeré de un festín. Un instante después, el rey de los héroes se movió. No, no te aburrirás. Nadie lo hará. Él era elegante en cada gesto y arrogante en todos los saludos. Entonces, tomando un paso lleno de júbilo incontable, la figura de Gilgamesh repentinamente se desvaneció de la vista. Eso fue todo lo que él hizo. Pero, incluso para Tine, quien estaba aprendiendo magia, el gesto de Gilgamesh estaba imbuido con abrumador fuego que ella jamás había experimentado y quizás nunca experimentaría de nuevo. Dejar el lado de un máster en un acto impensable para que sea cometido por un serpent. El funcionamiento de la guerra del Santo Grial es grabado por los cerebros de todos los servants al momento de la invocación. Gilgamesh no puede estar inconsciente de los riesgos de dejar a un máster solo. Aun así, Tine, paralizada por el calor del momento, no podía encontrar culpa en sus acciones. Ella tiene que quemar en sus recuerdos todo lo que ha pasado hasta ahora. Esta fue la premonición que Tine mientras ella sentía el fluir del poder de Gilgamesh, el sentimiento que brotaba en el corazón de una joven niña, quien se suponía que había abandonado toda emoción. Era un miedo a lo desconocido, o quizás. Segundos más tarde, oeste de Snowfield, un gran bosque. Master, me gustaría que esperes aquí, solo por un rato. Enkidu cepillaba la mejilla del lobo plateado, quien lo miraba con ojos ansiosos. Entonces él se arrodilló en sobre una rodilla ante su máster y suavemente metió sus dedos en la tierra. Todo estará bien. Mientras Enkidu sonreía, los árboles de los alrededores comenzaron a crujir. El bosque te protegerá. Ellos fueron repentinamente ocultados del cielo por un frenético movimiento de las ramas y las hojas y poderosa energía mística comenzó a fluir en la tierra.
Era como si el bosque completo tuviera voluntad propia y deliberadamente hubiera formado una barrera mágica. Tengo que ir. Si me encuentro con él, aquí el bosque sería asesinado y no tendría forma de protegerte. ¿Puedes perdonarme? Enkidu abrazó al lobo plateado mientras éste dio un débil aullido. Gracias, Master. Mientras la vida lata dentro de este pecho mío, te juro que volveré. Al mismo tiempo en el que Gilgamesh desapareció de la compañía de Tine y sus aliados, Enkidu también hizo un solo paso en la tierra. Él era modesto como el viento y piadoso como la primavera. Habiendo dicho eso, la alegría expresada por las poderosas pisadas de Enkidu no eran menores que las del rey de los héroes. Esto es malo. Vamos a dejar el bosque. Faldeus, sintiendo una normalidad, ordenó a sus hombres que se retiraran sobre el radio. ¿Qué es lo que está pasando? El fluir del mana que está cambiando. Es como si los bosques ahora estuvieran bajo su control. Mientras decía esto, Faldeus sintió un enorme poder fluyendo desde el bosque. Silenciosamente, sin dañar el bosque, se movía como si deslizara sobre la tierra. Uno incluso podría llamarlo el viento. En el temor de la presencia de este espíritu heroico que se ha vuelto uno con el bosque, Faldeus confirmó un transporte y entonces emitió órdenes a sus subordinados. Mientras se retiran, manténganse lo más lejos del desierto como sea posible. Desplegamos UAVs y familiares en esa área. Entonces, en los cielos muy encima por Snowfield, una gran fuerza parecía desbaratar la atmósfera y algo de igual poder monumental pasó por este. Faldeus sintió este fluir de poder varios segundos después de que él emitió la orden retirada. ¿Podrá ser? Estaba ocurriendo algo allí. Después de calcular las posibilidades, Faldeus llegó a la solución y la rechazó. O más bien, esperaba que no fuera cierto. No hemos ni comenzado a comprender su poder. ¿Intentan comenzar ya? En la ciudad, un motel barato. En un motel barato que era viejo incluso para los estándares de la ciudad, Flat se despertó. Pensar que había estado durmiendo sólidamente hasta hace un momento. El motel estaba situado a lo largo de una carretera a una corta distancia de la ciudad. Mientras el joven se reflejaba a los ojos, su servant, Jack, habló. ¿Qué sucede, Master? ¿Estás teniendo problemas para dormir? Si necesitas usar el baño, solo dilo. Tomaré forma espiritual y te esperaré aquí. Solo me di cuenta, pero que me hablen de esta manera justo después de despertar me recuerda esos despertadores de personajes de caricaturas. Flat le estaba hablando a su muñeca izquierda. Esa muñeca había un reloj antiguo de estilo futurista y la voz del Jack provenía de este. Normalmente ya estaría en forma espiritual, pero tú eres el que dijo que sería genial si lo hiciera como un espía, y aquí estamos. Jack actualmente era el reloj de pulsera personal de Flat. Después de dejar el parque, Flat decidió probar el poder de Jack de transformarse en lo que sea, haciéndole transformarse en todo desde personas hasta plantas y animales, y así eventualmente en objetos inanimados. Al principio él pensó, no hay manera de que la verdadera identidad de Jack el Destripador sea la de un objeto inanimado, pero de acuerdo con Jack, aparentemente había muchas novelas románticas donde Jack el Destripador era de hecho una persona poseída por un objeto maldito. Y entonces le mostró a Flat cómo podía transformarse en una sorprendente variedad de objetos. Después de probar la transformación en reloj de pulsera, a Flat le terminó gustando el diseño, y el tema cambió desde su propia seguridad a usar una regularidad. Él siempre usaba el reloj excepto cuando se duchaba o usaba el baño. Y inicialmente los dos se comunicaban por telepatía hasta que Flat dijo que algo muy contrario a lo de un mago. Esto es algo agotador. Es más divertido si hablamos normalmente.
Entonces ellos hablaban en voz alta cuando no había nadie cerca. Flat se levantó de la cama y chequeó la hora de Jack con el reloj de la habitación del motel. Es increíble, no hay ninguna diferencia. Bueno, digamos que la puntualidad es una cualidad de un caballero inglés. Al menos eso sería cierto si es que yo fuera un caballero. Entonces, incluso los caballeros pueden ser asesinos seriales, ¿eh? Mm, de pisotear sin consideración los sentimientos de Jack, Flat fue al baño y se detuvo en el lavamanos, comenzando a llenarlo con agua. ¿Qué estás haciendo? Flat mojó sus dedos mientras le respondía al espíritu heroico reloj de pulsera. ¿No sientes nada? Mm. Mientras Jack se atragantó con sus palabras, el joven máster colocaba sus dedos en el espejo del baño y comenzó a dibujar un simple círculo mágico. Dos fuentes conspicuas de sonido mágico se dirigen al sur. Ah, eso. Jack respondió en algo como un tono avergonzado. No estoy orgulloso de ello, pero básicamente mis habilidades como mago son pobres. Podría incrementar si tomo la forma de un mago, pero intentar sentir las normalidades del mana mientras tengo esta forma es una tarea imposible. Oh, entonces si te transformas en un plato radar, tus poderes sensoriales mejorarán. ¿En verdad eres un mago de la Clock Tower? Ignorando las dudas de Jack, Flat casualmente continuó moviendo su dedo hasta que completó el círculo mágico. Entonces él dijo una clase de encanto al espejo y el agua en el lavamanos cambió. Había una serie de ondulaciones en la superficie del agua. Entonces desplegó una clase de visión viendo la imagen en un desierto en el agua. Las manecillas del reloj de la pulsera marcaron. ¿Qué es esto? Algunas personas están usando familiares para observar el desierto, así que estoy echando un vistazo. Platt respondió con indiferencia. ¿Qué? Si envía un familiar ahora, no llegará a tiempo. Flat explicaba sin pensarlo. Aunque Jack no era especialista en magia, él tenía algo de conocimiento esencial transmitido por el sistema del Santo Grial. De ese conocimiento, Jack entendió que echar un vistazo en el familiar de alguien más no era tarea trivial. Tendría sentido si Flat fuera un neófito en magia, pero venir a la guerra del Santo Grial como un turista o interferir en los hechizos de otro mago máster que está planeando en la guerra actualmente era algo que una persona cuerda no haría. Y si fuera tan fácil, ¿no significaría el colapso del sistema con el que funcionan los familiares? Mientras las dudas giraban en su cabeza, Jack habló. ¿En verdad puedes hacer algo como eso? No digo, incluso si fuera posible, ¿no es arriesgado? Si ellos se lo rastrean, nuestra ubicación estaría comprometida. Lo hice de una forma en la cual ellos no pueden enterarse. Aunque no puedo dar por seguro de que no seremos detectados, el profesor no sería capaz de hacerlo, pero probablemente tendría una corazonada y me casaría más tarde. Oh, pero alguien del nivel de Luya Chan solo causaría que la energía fluyera de vuelta y volaría este motel por completo. Murmurando algunas cosas inquietantes, el joven se volvió a concentrar y siguió hablando. Bueno, si ellos no se encuentran, solo me disculparé lo más fuerte que pueda. Un viento helado azotó el corazón de Jack y se murmuró a sí mismo mientras Flat se reía inconscientemente. No era completamente acertado, pero aún así era una oración que describía la esencia de su máster. Tengo miedo de que sigas diciendo tales cosas después de que te seas asesinado por alguien. Región sur de Snowfield, región desértica. Había un desierto expansivo al sur de la ciudad. No era tan grande como los desiertos de Colorado, Arizona, pero continuaba tan lejos como el ojo pudiera ver la ciudad. Y alguien quien vagase descuidadamente podría ser atado. En medio del desierto, ellos se enfrentaron entre sí. Desde aquí, el bosque y la ciudad ya no eran visibles, y no había nada más que terreno arenoso, salvo por cierta flora esparcida que estaba adaptada al desierto. El espíritu heroico de la lanza, Enkidu, había llegado primero y estaba tranquilamente mirando el cielo nocturno. Allí una figura dorada flotando en el aire, como si fuera a apagar las incontables estrellas centelleantes, el espíritu heroico del arco, una armadura dorada, y él apretaba algo en su mano. Enkidu
Sabía exactamente qué era lo que el hombre flotando tenía en su mano. Él también sabía que el hombre flotaba gracias al poder de un Noble Phantasm especial. Y por supuesto, sabía quién era el hombre, cielo y tierra. La distancia entre los dos era cerca de 120 metros. Los espíritus heroicos encontraron los ojos del otro. Un par de ojos miraban hacia el cielo y los otros miraban hacia el suelo, pero cada mirada no eran ni condescendientes ni relevantes para el otro. Una vez que identificaron al otro, no intercambiaron palabras, pero un instante después ambos labios se curvaron al mismo tiempo y ellos rieron. Ellos rieron como si expresar todo eso fuera ahora suficiente. Mientras tanto, en algún lugar de Snowfield urbana, techo, el asesino sin nombre se paró en el techo del edificio más alto de una sección de la ciudad, el Hotel Casino Crystal Hill. Ella estaba allí para obtener la distribución de la tierra y para sentir la presencia de aquellos involucrados en la guerra del Santo Grial. Era un movimiento conspicuo, pero si alguien venía a buscarle, eso solo aceleraría las cosas. Ella estaba encaramada en el techo en una táctica sencilla carente de tacto, observando la ciudad, hasta que algo llamó su atención. Era el sur de la ciudad, solo había desierto en el horizonte. ¿Mm? Pero la fanática no apartó la mirada, fijamente con el ceño fruncido en el valle entre el cielo y la tierra. Oh, ¿ha comenzado la fiesta? Observando a Assassin desde el techo de otro edificio, el mago chupasangre Jester también sentía la anomalía. Sus poderes de percepción no eran especialmente fuertes. Sin embargo, un hormigueo recorrió su espalda mientras él sentía la presencia de algo. Quizás era el instinto de alguien que ha vivido por tanto tiempo al margen de la vida y la muerte. Ahora mismo, en algún lugar del desierto, algo estaba ocurriendo. Notando esta premonición de un sentido que no sea otra que el de la percepción mágica, él dejó salir una sonrisa ruin y se mofó. Esta guerra será otra nave de bodas. Intenten mostrarnos fuegos artificiales. Snowfield, región desértica. Después de tomarse el tiempo de intercambiar una sonrisa, Gilgamesh se movió, la extraña espada en su mano, la espada de la ruptura Ea, activada y desatando su verdadera forma como Noble Phantasm. Noble Phantasms fueron poseídos por espíritus heroicos y forma parte de su concepto como héroes. Algunos son armas que fueron por héroes a lo largo de su vida. Algunos fueron partes del cuerpo del héroe. Algunos pueden ser considerados partes del alma del mismo. Un artefacto especial que pintó sobre la realidad. Un Noble Phantoms viene en incontables formas y estos varían de héroe en héroe. Para Gilgamesh, quien había obtenido todos los tesoros que habían, los Noble Phantoms mediocres eran meras baratijas para ser tiradas dentro de su bóveda. Pero esta espada era una de las pocas excepciones. Era preciada entre los Noble Phantoms que Gilgamesh poseía. Aun así, esta espada no tenía inscripción. A pesar de ser llamada Ea, este era meramente un apodo que él le había dado por conveniencia. De hecho, no debe ser ni siquiera una espada. Después de todo, esto era algo que había existido mucho antes de que las espadas y lanzas aparecieran en la historia. Procedía de una época más antigua que el ser humano, más antigua que el mismo planeta. Es una rareza entre las rarezas, una pura manifestación del poder empuñado por los dioses para representar el Génesis. Era el principio de todo en este planeta, era lo que separó el cielo de la tierra. Desgarró el vacío y creó el cielo, entonces perforó el cielo y lo regresó al vacío. Este poder simbolizaba el principio y el final, y solo Gilgamesh, quien heredó la esencia de los dioses, tenía permitido empuñarla. Por lo tanto, cuando Gilgamesh agita la espada con toda su fuerza, esta es definida como un Noble Phantasm antimundo. Los Noble Phantoms ofensivos son clasificados en niveles como antipersonal, antiarmada,
antifortaleza, y así sucesivamente. En muchos casos, un Noble Phantom antipersonal es más apropiado para una pelea uno a uno entre espíritus heroicos, más que un Noble Phantoms antiarmada o antifortaleza. Pero cuando se trata del poder puro de un Noble Phantoms antimundo, consideraciones tales como compatibilidad y aplicabilidad salen por la ventana. Era poder absoluto, el poder para destruir el mundo independientemente de si el oponente es un individuo o un grupo, simplemente rompía el mundo en el que ellos existían. Tal era el ataque el cual Gilgamesh había desatado con toda su fuerza. Contra un simple espíritu heroico, Gilgamesh atacó sin dudarlo. Esto no era ni por jugar o por negligencia. Los héroes descartó su arrogancia usual y puso todo lo que tenía en un solo ataque. En el suelo, parado el espíritu heroico Enkidu. Este ataque era un mensaje para su más viejo y único amigo. Era una canción de puro gozo por su reunión, transmitiendo todo lo que sentía como rey, como héroe y como el hombre Gilgamesh. Oh, Ea, canta el contenido de tu corazón. Gilgamesh dijo estas palabras, no al espíritu heroico debajo de él, sino a la espada en su mano, como si en respuesta la espada cilíndrica girara el aire mientras flotara como un taladro. El torbellino crecía y tomaba mucho más aire y un pequeño tornado se formó. Los dos ciclones se combinaban y creaban una distorsión incluso más grande en el aire. Todo esto se elaboró y comprimió en la espada. Las capas de viento, incluso más densas, excedían las leyes de la física, rápidamente convirtiéndose en un arma letal que rasgaba toda la creación, y comenzó a condensarse en una fisura en el espacio mismo. Luz y sonido convergían en la distorsión, y silencio y oscuridad rodeaba la espada, como para excitar los aullidos de un arma aparentemente viva. Gilgamesh la agarró incluso más fuerte y la agitó a su amigo de largo tiempo sin dudarlo. Enuma Elish, estrella del Génesis separando el cielo y la tierra. La distorsión se rompió. El universo entero, que había sido comprimido más allá del límite concentrado en Ea, y había sido liberado por el ataque de su portador, la onda de presión resultante, dividida en el espacio cercano, el mundo mismo fue succionado hacia el abismo del vacío y vuelto al revés. ¿Quién pensaría que esta escena fue causada por el agitar de una espada? El vacío emergió del abismo, quebrando el espacio más allá. El mundo erosionaba, dando lugar a incontables fisuras en la realidad. Las arenas se agrietaban como la arcilla, el cielo y las nubes fueron triturados como papel. Era un paisaje infernal, como si una pintura del desierto hubiera sido tirada a la batidora. La cortada de la espada torció y arrancó el planeta, enviando una onda de destrucción al espíritu heroico parado en la tierra. Entonces, en Kidu, estación de policía. Jefe policía Orlando Reed, como el mago acólito que era, sintió las auras arremolinándose al sur de la ciudad. Incluso dentro de la ciudad estamos detectando incontables fuentes de energía por minuto. Es como el mago que se infiltró en Snowfield y ha desplegado familiares al desierto. Orlando se quedó en silencio durante unos segundos después de haber escuchado el reporte de su ayudante. El jefe de la policía silenciosamente miró por la ventana. Más temprano, él había recibido noticias de que 6 servants habían sido reunidos. Sin embargo, él no había predicho que la situación se aceleraría así de rápido. Él sospechaba que era un complot de Faldeus y la intromisión de ese viejo tonto, pero no había punto de investigarlo ahora. Muy lejos había un poder tan terrible que le hacía temblar. Incluso si el choque estaba ocurriendo a decenas de kilómetros más allá, no podía ser ignorado como el problema de alguien más. Era una onda de poder, justo lo suficiente para causar una leve incomodidad, pero cada vello en el cuerpo de Orlando se levantó al final. Lo que él sentía ahora mismo era
muy similar a presenciar un tornado F5 apareciendo en su tierra natal como un niño, luchando contra las turbulentas y desgarradoras emociones. Orlando calmadamente ordenó a sus subordinados: llamen a todo el equipo de campo, voy a informarles. Probablemente no había necesidad de armarlos aquí. Hasta varios minutos atrás, él había estado pensando en comunicaciones individuales sería suficiente, pero después de sentir el masivo fluir del mana, él lo reconsideró. Era tiempo de un pequeño cambio de planes. Hasta este punto ya no era posible pensar en la guerra del Santo Grial como una guerra entre magos. Ahora había razones más que suficientes para hablar con el equipo de campo cara a cara. Él tenía que decirles que la bandera de la justicia ya estaba flameando detrás de ellos, mientras ellos pisaban este campo de batalla extranjero. Orlando no era tan ingenuo como para pensar que esta guerra podía ganarse con complacencia. En una verdadera batalla de presión, esa mentalidad podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. El jefe sintió como si el espacio mismo se deformase en el desierto y reafirmó su convicción. Justicia. Ellos tienen que pensar que el poder del mundo los protegerá. El enemigo era justamente formidable. Desértica. El soplo que declara el comienzo de la falsa guerra del Santo Grial podría bien ser el ataque final que terminaría la guerra del Santo Grial. Muchos espíritus heroicos ni siquiera justificarían el uso de Ea. La mayoría de los espíritus heroicos quienes el rey considerara dignos de usar su espada contra ellos serían atemorizados por su poder y aún así desafiar al rey de todos modos. Héroes que hayan sido testigos del poder del Génesis sentirían una variedad de emociones: resignación, determinación, terror, miedo, horror, odio y quizás alegría. Pero había solo un espíritu heroico quien sonreiría con nostalgia en el rostro del infierno en la tierra: la amalgamación de la muerte y del vacío. Ah, sí, mientras el vasto poder pisoteaba el cielo y la tierra y aplastaba al mundo en su camino hacia él, Enkidu sonrió con una expresión de profundo alivio. Era un ataque desprovisto de engaño o subterfugio. A pesar de que carecía de la magnitud que tuvo en la era de los dioses, la naturaleza de este ataque fue exactamente el que tenía. Estoy feliz, Jill, tan feliz de que pueda probar mis poderes contra los tuyos de esta manera nuevamente. No había ningún otro humano aparte de él. Pensar que él odia a los humanos, no más que a lo divino, aunque él negaba a los dioses, el rey de los héroes, quien se levantaba por sobre la cúspide de la creación, estaba peleando en serio como un oponente. En ese caso, Enkidu solo podía responder de la misma manera. Mientras él pensaba esto, el espíritu heroico cambió con una gentil emoción. Ajustando para esta era, creo que sería algo así. El vacío destrozaba las tierras mientras se encaminaban a él. El espíritu heroico sonreía y sonreía y sonreía. Yo también pelearé con todo lo que tengo, Jill. Entonces el mundo entró en un proceso de cambio. Al norte de Snowfield, un valle amplio. ¿Qué demonios? Tinechelk estaba confundida. Ella había enviado a su cóndor familiar tras el espíritu heroico, pero no pudo mantener el ritmo en absoluto. Pero ella supo inmediatamente que algo estaba pasando basados en los temblores de la tierra provenientes del sur. Justo después de que Gilgamesh partiera, él había dicho: esta batalla será digna de verdadera fuerza. En otras palabras, la fuente del aullido estremecedor probablemente era su Servant, quien se había ido para pelear en serio. Una enorme cantidad de prana, la energía mística interna de su cuerpo, fluía a la distancia. El poder para proveer al Servant contratado era proveído por el Santo Grial establecido en la Tierra y la energía propia del Máster. Mientras ella estuviera en esta Tierra, Tine podría sacar el mana que brota desde las líneas de ley y convertirlo en prana hasta que le plazca. Pero ahora ella sentía como si su cuerpo fuera succionado hasta dejarlo seco, como si ella perdiera la concentración.
Los circuitos mágicos de Tine eran sacudidos mientras convertía la energía y ésta era succionada. Aún así, la niña no mostró incomodidad en su rostro y dio el peso. Ella no mostraría debilidad en frente de sus camaradas, quienes habían depositado su fe en ella. Además, si ella no fuera útil en algo tan trivial como esto, ella no sería digna de ser una súbdita del rey, como Gilgamesh dijo. Mientras esos pensamientos venían a su cabeza, Tine adoptó una sencilla convicción. Este era un noble fantasma que destruiría el mismo mundo. Gilgamesh había cerrado la percepción compartida y la telepatía que los enlazaban como amo y familiar, así que Tine no sabía qué era lo que exactamente pasaba en el campo de batalla, pero el fluir de la energía le dijo suficiente. Tine estaba convencida de que ningún Servant podía enfrentarse a este poder y tener esperanza de sobrevivir. ¿Debería alegrarse en que una de las piezas de ajedrez sea removida tan pronto del juego? ¿O debería de lamentarse de inclinar su mano en el campamento de los otros Masters? Mientras la chica dudaba de sí misma, algo ocurría que le desconcertaba aún más. ¿Mm? ¿Por qué Tina usaba la única rama de la magia que compartía energía con la Tierra? Ella lo sintió incluso a esta distancia. Imposible. Suficiente poder estaba fluyendo hacia el desierto para oponerse a Gilgamesh, y no venía de las líneas de ley. Era como si el planeta mismo hubiera venido a esa ubicación y canalizando una gigantesca cantidad de mana en él. Era lo suficiente para engañarse a uno pensando que la Counterforce del planeta estaba oponiéndose al poder de Gilgamesh para destruir el mundo. Entonces ella entendió. Justo ahora, el espíritu heroico peleando contra Gilgamesh en el desierto al sur era al menos tan poderoso como él. Era un ser por fuera de las reglas del juego. Región desértica. Enkidu, como un Lancer, era probablemente debido a su Noble Phantasm. Sin embargo, no era muy adecuado llamarlo un Noble Phantasm. Era un cincel para ligar el vínculo entre dioses y hombre. Esta era la verdadera naturaleza de Enkidu. De acuerdo con la historia, en un intento por adherirse a su poder, los dioses ubicaron a Gilgamesh sobre la tierra como un cincel para asegurar que los humanos continuaran la adoración de los dioses como dioses. Sin embargo, él no cumplió esa labor. En su lugar, reinó personalmente de cierta manera para llevar a la humanidad lejos de los dioses. Quizás el rey de los héroes había olvidado su cargo, o quizás él simplemente lo ignoró. Una lanza fue hecha para cuestionar, investigar y disciplinar al rey de los héroes, quien había fallado en su labor. Es decir, Enkidu nació como el concepto de una lanza dios forjada para atravesar la hostilidad de Gilgamesh y regresar el cincel a las manos de los dioses. En consecuencia, la probabilidad era alta de que él fuera elegido como la clase Lancer por el Santo Grial. También se podría decir que su Noble Phantasm, un ataque usado su propio cuerpo como un arma, era mejor personificado como un Lancer. Él simplemente perforaría el mundo y lo cosería junto nuevamente. Si una muralla existía en el abismo entre el cielo y la tierra, él existía para atravesar ese concepto, pero los dioses calcularon mal nuevamente. Como lo hicieron con la hostilidad de Gilgamesh, el arma obtuvo conocimiento por sí mismo, después de descender a la tierra e interactuar con los humanos. Fue entonces que trató de ser un puente entre el mundo de los dioses y los humanos a su propia manera. El cincel sería devuelto a los dioses. En otras palabras, se acercaría a los dioses. Eso era, los dioses no reinarían a la humanidad, y la humanidad haría su camino hacia el reino de los dioses. Entonces Enkidu decidió convertirse en un sistema. Él eligió ser un arma portada por el rey de la tierra, un camino que sería totalmente usado para la evolución del mundo. Él hizo una decisión como un humano. Él sería alguien que liberaría al rey de su soledad y que se pararía al lado de él por siempre.
En el instante en que un ataque para destruir la eternidad se acercó, el planeta cantó. Una gigantesca cantidad de mana brotó desde los pies de Enkidu y movió para tragar al Enuma Elish, estrella del Génesis, separando al cielo y la tierra de frente. No te contengas. Esas palabras iban directamente dirigidas al espíritu heroico que enfrentaba. Como el rey de los héroes le habló a Ea, también lo hizo Enkidu hablando a la masiva cantidad de mana envolvente de las grietas del vacío del espacio. Él le habló directamente al planeta. Soy un arma, empúñame como quieras. Instantáneamente, suficiente mana surgió progresivamente para hacer ver el flujo anterior como un mero chorrito. Muchas veces más mana surgió de la superficie de la Tierra, volviéndose un ciclón de energía envolviendo el cuerpo de Enkidu. Era un concepto que una vez propagó vida. Fueron los carbones ardientes que se han utilizado para superar los primeros miedos de la humanidad. Había caminado al lado de la humanidad a través del infierno y ahora cantó el paraíso. La separación del cielo y la tierra fue una pequeña consecuencia, desde el pasado al futuro, del futuro a la eternidad. Podría unir a la tierra y el mar a los cielos. Terror era grabado en el esfuerzo kármico de la vida, pero un arma y una herramienta, una muñeca de lodo sin forma, caminando entre los humanos, era quien había adquirido la alegría de la amistad, vociferando. Como este mundo ya era el infierno, la humanidad carecía el paraíso por sí mismo y comprenderían el comienzo. Enuma Elish, oh humanidad, obliga a los dioses. Mientras que la destrucción se había soltado sobre la tierra, un poderoso golpe se dirigió al cielo. Enkidu, el cincel de los dioses, suturó el mundo dividido de nuevo y dirigió una línea recta a su objetivo, encontrándose con la divide mundos espada de la ruptura en un violento choque. Y entonces, en un sueño. ¿Qué es eso? En la cama Kuruoka Tsubaki abrió sus ojos mientras sentía algo como si se moviera la tierra. Con ojos somnolientos, ella fue hacia la ventana, pero todo parecía igual que siempre. Tan pronto como ella pensó eso, un breve destello en el cielo, lejano, y un poco después de eso, ella escuchó un ruido sordo que parecía que desgarraría la atmósfera. ¡Trueno! Un escalofrío recorrió por su espalda y ella envolvió en una pelota. Ella tiró las frazadas sobre ella y comenzó a temblar. Lo siento, lo siento. No era claro con quién se disculpaba. La joven niña continuó murmurando palabras de perdón con cada trueno. Ella estaba acostumbrada a ser un sujeto de experimentos mágicos por sus padres desde una edad temprana, y ella no le temía al espíritu que dio a luz ninguna mala voluntad. Aún así parecía que ella estaba aterrada de fenómenos naturales como los truenos y los terremotos. Los truenos son tan aterradores. Ante eso, la oscuridad en el fondo de la habitación se agita y gentilmente envolvió la cama, escudando a la niña de la luz y el sonido. La oscuridad se dividió en una segunda oscuridad y se deslizó entre las grietas de la ventana, saliendo de la casa. Era un mundo dentro de un sueño. No había señales de gente. Los padres de Tsubaki estaban perfectamente alineados en la cama durmiendo como muertos. El fragmento de oscuridad, el pálido Raider, usaba su propia energía para montar el viento que soplaba del norte dirigiéndose al sur de la ciudad. Este extraño reino era un pseudo mundo creado por unir la energía mística de Tsubaki y los sueños a las bases de la guerra del Santo Grial, incrustadas en la tierra de Snowfield. Era algo aproximándose a los mundos mentales encarnados llamados Reality Marvel por los magos, pero el espacio nacido de la convergencia de muchas condiciones tales como la tierra rica en mana y las habilidades innatas de Tsubaki,
Es evidente que no podrían mantenerse sin límite. Los alrededores del mundo estaban limitados a la región de Snowfield, que era la base de las guerras del Santorial, y el mundo estaba unido por muchas reglas. Pero Tsubaki, quien ha manifestado inconscientemente este fenómeno, no tiene manera de saber esto. Su único deseo era pasar días felices con su amada familia, mientras su máster lo desee. El pálido Rider solo usaría su poder para volver el deseo de Tsubaki realidad. No tiene emociones o deseo por el santo grial, solo funciona como un sistema indiferenciado para cumplir los deseos de su máster, como una máquina que cumple deseos, cuyas funciones eran muy restrictivas. Tampoco Tsubaki tiene un deseo para hacer una barbaridad con el santo grial. Si ella lo tuviera, este sería seguir viviendo hasta la vejez. A este respecto, su equipo podría ser considerado el ganador de la guerra del Santo Grial. El pálido Rider silenciosamente continuaba para protegerla, actuaba para que Tsubaki se deshiciera de sus problemas. Por ejemplo, truenos y relámpagos habían aparecido en el mundo del sueño. Entonces el pálido Rider se movía dirigiéndose al mundo real para disipar la distorsión de la realidad. El pálido Rider no tenía emociones, al igual que el miedo de la humanidad por la enfermedad nunca moriría. Por lo tanto, ella no tenía concepto de destrucción, por lo tanto, ella no tenía miedo. No importaba que los obstáculos fueran tan poderosos, bien podría ser los ensayos descritos en el libro de las revelaciones. Región desértica, realidad. Poder y poder, Noble Phantasm y Noble Phantasm, divinidad y armamento. Cuando los dos extremos chocaron el uno contra el otro, la distorsión espacial, los alrededores explotaron en pedazos, y el intersticio entre los dos ataques, una inmensa lucha de energías comenzó. En el pasado distante, la prostituta sagrada veía el choque de los héroes desde la antigua ciudad de Uruk, hablando aquellas palabras en un sueño. Siento como si el mundo naciera 7 veces y se destruyera 7 veces. En medio de ese arremolinante poder, los dos espíritus heroicos nunca dejaron de sonreír. No es como si ellos pudieran evitar un momento de risa. Si alguno de ellos bajase la guardia solo por un momento, su cuerpo sería despedazado en el olvido. Ambos sabían eso. No obstante, era algo trivial para esos dos. Esto un mero juego de niños, un infantil concurso de ingenio. Aun así, ninguno podía permitirse restringirse ni dar al otro cualquier terreno. Ellos solo querían comparar sus poderes. Ellos querían luchar, golpear puño con puño. Eso de que técnicamente eran enemigos en la guerra del Santo Grial era un poco más que una casualidad. Es simplemente la manera más rápida de que cada uno sintiera por sí mismo que su amigo estaba allí. Su amistosa pelea solo ocurrió que envolvía todo lo que les rodeaba. Además, la energía de los dos Noble Phantoms se cancelaban la una a la otra y se dispersaba en los alrededores, aunque esta dispersión dejaba tornados que rasgaban y desgarraban su camino el paisaje circundante. Estoy aliviado. Mientras los vientos aullaban, los dos descendieron al suelo y Gilgamesh finalmente habló. Estaba desconcertado de lo notablemente nostálgico que te has puesto, pero al parecer no has retrocedido en el interior. De alguna manera parecía que Enkidu había tomado la forma que él tenía cuando los dos se conocieron por primera vez. La forma original de Enkidu era la de una muñeca de lodo sin forma. Entonces él probablemente tomó muchas formas a través del tiempo. El rey de los héroes era arrogante hasta el final, pero aún así él habló con una actitud claramente diferente a la cual mostraba a los demás. Sin embargo, venir todo el camino hasta el desierto para recibirme, eres egoísta como siempre. Solo tú serías lo suficientemente tonto para priorizar tu preocupación de un bosque sobre darme la bienvenida. Él esperaba que Enkidu viniera a saludarlo y habló con su sarcasmo usual. Qué lúgubre que es esta tierra. He notado incluso a gusanos de arenas y rata.
¿Finalmente has madurado lo suficiente para poder distinguir entre las vidas? Sus palabras eran puntiagudas, pero no había rastros de hostilidad en ellas. Mientras la manifestación de la arrogancia criticaba el egoísmo de su amigo, Enkidu sacudió su cabeza respondiendo: No tengo el derecho. Como una herramienta, la forma en la que debería ser depende de la voluntad de mi máster. Ah, pero yo tomo la decisión final. Es mejor si solo soy yo, el único que el desierto resienta. Gilgamesh suspiró con exasperación. ¿Vas de nuevo con eso? No has cambiado ni siquiera en la muerte, mientras que tú has renacido como un tirano viviente. La réplica a Gilgamesh, quien había sido llamado un rey sabio en su juventud, era igualmente sarcástica, pero contenía animosidad. En efecto, si mi ser más joven me viera en este momento, me atrevería a decir que él cometería suicidio. Gilgamesh habló tan casualmente que en comparación con la vez que fue invocado en la cueva, que uno se preguntara si es una persona diferente. Si el mago que conocía su actitud lo viera ahora, se estaría preguntando, ¿por qué el andrógeno espíritu heroico no ha sido asesinado aún? Las razones eran varias, pero había un factor objetivo en particular que el escéptico mago probablemente aceptaría, aunque esta razón en realidad no estaba registrada en la mente de Gilgamesh. Incluso para el rey de los héroes, este oponente no podría ser asesinado fácilmente. Tal era la fuerza del espíritu heroico, cualquiera que hubiera visto el choque estaría de acuerdo. Y el juego de niños aún no terminaba. Aún en la mano de Gilgamesh, el filo de Ea comenzó a rotar nuevamente, y el espacio detrás de Gilgamesh comenzó a iluminarse como en respuesta. ¿Es así? En tu juventud, si tú fueras el niño de que Shamhat describió, pienso que hubieras elegido vivir, no por el futuro, sino por los ciudadanos de Uruk, quien aún seguían vivos en ese momento. Incontables tentáculos agitaban la arena como si fueran parte del cuerpo de Enkidu. Viendo esto, Gilgamesh nuevamente usó su Noble Phantoms para flotar en el aire y entonces su tesoro, Gate of Babylon, se abrió en el espacio detrás de él, y docenas, entonces cientos de Noble Phantoms emergieron. Simultáneamente, el final de los tentáculos de la tierra de Enkidu se transformaron en incontables armas diferentes, desde lanzas a espadas a arcos. Un respiro más tarde, más de 1000 proyectiles fulminaron unos contra otros. La cacofonía de chocar de los metales sonó por todo el campo de batalla. Solo dos espíritus heroicos parados allí. Sin embargo, el choque entre los dos espíritus heroicos, cada uno una armada en sí misma, era tan violento que solo podía ser llamado un campo de batalla. La colección de los Noble Phantoms del héroe más antiguo, que se dice son los prototipos de todos los Noble Phantoms, eran innumerables. Armas, que serían las últimas cartas del triunfo de espíritus heroicos ordinarios, fueron lanzadas sin reserva. Para contrarrestar esto, Enkidu se volvió uno con la tierra, transformando su cuerpo dado por los dioses y creando incontables armas divinas, en un furioso, inagotable intercambio de ataques finales. La paradójica escena, ilustrada adecuadamente en la batalla como lo era su amistad. La conversación había sido cortada nuevamente, pero ninguno estaba molesto por esto. Era suficientemente Era suficiente para ellos estar allí juntos, en ese lugar. Si se trataba de una pelea de a través de palabras o una batalla sangrienta, todo era del mérito de la conversación para ellos. Esto era tanto más porque Gilgamesh encontraba imperdonable que alguien se atreviera a tirar agua fría en su jubilosa reunión después de miles de años. Un viento helado soplaba detrás de Enkidu, mientras continuaba el control de las incontables armas de arena. Él miró hacia el norte. Está viniendo. Oh. Sintiendo que no era un engaño, Gilgamesh también giró su atención al norte, pero no podía sentir nada. Esto era quizás porque Enkidu posee el más alto del nivel de detección de presencia, que fue capaz de sentir la presencia sutil. Originalmente, ni Gilgamesh ni Enkidu hubieran considerado a un aura tan débil.
De hecho, ellos habían ignorado completamente a los familiares esparcidos por toda el área, pero esto era diferente. Era lejos, más débil que las aves e insectos que servían como familiares, una extrañamente débil presencia. Enkidu instintivamente sintió una extraña presión del aura. Algo terrible está viniendo. Es probablemente que sea de la clase que es mi enemigo natural. Gilgamesh levantó una ceja ante eso. Enkidu no tenía debilidades, y Gilgamesh lo sabía bien. Si hubiera alguna excepción, esta sería la muerte que lo persiguió, la ruina misma, ninguna otra más que la maldición de la muerte que los dioses le habían dado. Ya veo, me perdí en nuestra celebración, había olvidado por completo que hay ladrones entre los cuales intentan poner sus manos sobre mi tesoro. Yo cuento como uno de esos ladrones. Tú no necesitas algo como el Santo Grial, ¿cierto? Tú mismo eres capaz de convertirte en una máquina de deseos defectuosa. Ante la pequeña referencia de Gilgamesh, Enkidu respondió: Solo podría imitarlo a lo mejor. Bueno, mi deseo ya se ha cumplido de todos modos, y no es como si mi máster deseara el Santo Grial. Casualmente hablando de perder la guerra, Enkidu concentró una intensa mirada al norte mientras seguía hablando. Pero estoy obligado a proteger a mi máster. No puedo desaparecer por la interferencia de otros aquí. Voy a escapar por ahora, así que continuemos esto en otra ocasión. Mientras Enkidu decía escapar, con una sonrisa, Gilgamesh frunció el ceño. ¿Qué clase de mestizo es tu máster? ¿Qué vas a tales extremos? Si es de tanto valor, déjame juzgarlo yo mismo. Si le aburriera, terminaría el máster allí mismo. Esa era la implicancia de las palabras de Gilgamesh. Pero Enkidu sacudió la cabeza riendo. De ninguna manera. Tú solo sabes cómo juzgar a los dioses, humanos y vino, ¿cierto? ¿Mm? La cara de Gilgamesh estaba llena de signos de pregunta. Aunque él no estaba tan interesado en el máster de Enkidu, él dejó salir un suspiro no muy propio de un rey, y dijo: En ese caso continuemos la fiesta después de que ejecutemos a los insurgentes. Levantando su cabeza, los ojos de Gilgamesh aún contenían algo de ira por aquellos bribones que se atrevieron a interrumpirlo. Mientras continuaba disparando el torrente de Noble Phantoms con sus tentáculos como si nada hubiese cambiado, Enkidu intentó calmar al irritado rey. No puedes hacer eso, Jill. Un rey no se supone que haga una triste cara como esa. Cuando un rey preocupa a sus súbditos, los enoja incluso más que el miedo de un tirano. ¿Estás sermoneándome en las maneras de un rey justo después de decidir darte la vuelta? Puedes tener miles de transformaciones, pero tú en realidad no has cambiado. Con una amplia sonrisa, Gilgamesh levantó a Ea nuevamente. En respuesta a los Noble Phantoms esparcidos por el área rugieron. Ea, fortalecido por el poder de los Noble Phantoms, retorció el mundo una vez más. Este será mi último movimiento esta noche. Acepta esto en lugar de un contrato por nuestra reunión. Por supuesto. Enkidu se unió con la tierra de nuevo y habló mientras reunía el mana en su cuerpo. Escaparé después de eso, aunque me siento mal por Ea, usándola como una pantalla de humo. No bromees. ¿No es toda la creación cegada por mi poder? Entonces los dos sonrieron nuevamente y en el siguiente instante, con mucho más poder que antes, ambas Enuma Elish, creaciones épicas, se encontraron y dejaron una marca en el mundo. La vista dejó cicatrices en esas tierras desiertas y en los corazones de la mayoría de los magos que observaban, que incluso el tiempo encontraría difícil de sanar. Varios minutos más tarde, los furiosos tornados lo habían retrasado considerablemente, pero el fragmento del pálido Rider finalmente había arribado a la mitad del desierto. Pero todos ya se habían ido, y allí no había distorsión espacial para encontrar. Por un corto momento se montó en el viento y rodeó el área, y entonces el pálido Rider permitió a ese cuerpo disiparse del mundo. No perseguiría a los espíritus heroicos,
que han desaparecido. Después de todo, había venido a eliminar los sonidos de truenos que asustaban a Tsubaki, y aquellos sonidos se habían ido, así que no había necesidad de hacer algo más. Todos los rastros de espíritus heroicos finalmente se habían ido del desierto y regresado al silencio. Los cuerpos de algunos familiares que vieron al pálido Raider a medida que avanzaban yacían en el piso del desierto. La luz de la luna iluminaba la tierra como siempre lo hacía. Por lo tanto, la primera batalla de la falsa guerra del Santo Grial había terminado. Assassin, quien había sentido los enormes poderes, endureció su hostilidad y su precaución, mientras el chupasangre estaba con los ojos abiertos ante la fuerza del rey de los héroes y su oponente. ¡Increíble! Más allá de toda expectativa, ¿este no es el poder para violar a mi servant? Él murmuró en admiración. Los magos en la ciudad reaccionaron de diversas maneras. Algunos sintieron el peligro y huyeron, mientras que otros abrazaron sus ambiciones, ahora que conocían el milagro de los espíritus heroicos, y comenzaron la formación de planes para mantener su derecho como másters y de que no sean robados. El epicentro del feroz choque entre las energías mágicas fue observado desde un país muy lejano. Fue notado en la Clock Tower, cuartel general de la Asociación de Magos. Nadie había muerto esta vez, pero ambas, la Asociación de Magos y la Santa Iglesia, quienes solo habían planeado observar silenciosamente el ritual, revisaron sus planes. Este flujo de mana ha sido fuera de sus jurisdicciones. Este conflicto ya no podía ser ignorado. Una inexpresable guerra entre magos ha iniciado en la tierra de Snowfield. A la luz de esta, el genuino y el falso eran conceptos que ya no importaban.